As agrupacións de defensa sanitaria son asociacións de gandeiros que teñen como finalidade a mellora da sanidade do gando aplicando un programa común. Dende que foron definidas e reguladas, as ADS de bovino en Galicia non deixaron de medrar, acadando unha importante implantación. Os programas sanitarios das ADS baséanse na prevención das enfermidades como estrategia para mellorar a rendibilidade económica das explotacións e para adaptar o enfoque da saúde do gando ás novas necesidades da produción e ás exixencias do mercado. Dado que se trata de programas voluntarios, a implicación dos gandeiros é fundamental para o seu éxito. Neste sentido, dende as ADS, vense realizando unha importante labor de divulgación. Para o control das enfermidades incluídas no programa, as ADS realizan diversas tarefas como son a monitorización mediante probas analíticas, o asesoramento sobre medidas preventivas e de bioseguridade ou a vacinación dos animais. A prevención de enfermidades como a IBR, a VVD, a neospora ou a paratuberculose e o control de parasitos son os obxectivos principais destes programas. A formación continua dos profesionais é tamén un aspecto clave. Para seguir avanzando, precisase a incorporación das explotacións que aínda non realizan este programa. Os gandeiros de ADS, comprometidos coa mellora sanitaria, apostan por concienciar o resto do sector sobre os beneficios que aporta. As agrupacións de defensa sanitaria en Galicia son un exemplo de xestión integral da sanidade das explotacións. O veterinario da ADS é un asesor de confianza para o gandeiro, que ademais de levar a cabo o programa sanitario, canaliza toda a información sanitaria desa explotación e actúa como interlocutor co gandeiro, con outros técnicos que traballan na explotación e cos servicios veterinarios oficiais. A día de hoxe, non podemos entender a realidade do sector gandeiro en Galicia sen a figura das ADS. Bueno, vamos dar comezo pois á mesa redonda sobre a recría que titúlase Custo ou Oportunidade. E ao largo todo destes 2 días, pois, bueno, creo que se falaron temas bastante importantes, manexo dos animais en estrés, manexo do personal. Bueno, creo que quedaba un tema importante é o que está falando hoxe pola tarde, que é a recría. Para iso vamos contar con 3 poñentes que diría eu casi de luxo. Empezando pola miña esquerda, pois temos a Francisco Sebastián. Francisco Sebastián, pois é un veterinario, é dicir, licenciado na Universidade de Valencia dentro do 2001. Ten unha amplísima formación, tanto a nivel técnica como en diferentes cursos, congresos e visitas polo mundo adiante. É socio, bueno, é director técnico veterinario de More Hosting SLU dentro do 2002 e ao mesmo tempo, pois, é socio cofundador de CAUVET, Gestión e Servicios Veterinarios, dentro do 2013. Pois dá un amplísima asesoramento a bastantes granxas con un volumen importante de animais. E finalmente, pois, no 2016, pois, tamén é socio cofundador do Centro de Recría CAUVET, que conta con máis de 700 animais. Despois de Francisco, pois, como xa presentei antes, temos a Carolina, pos que non estabades aquí, pois é licenciada en veterinaria, tamén con amplísima formación, traballou facendo clínica e reproducción, pero sobre todo a maior parte da súa vida profesional pois foi no centro de recría no Rancho das Nieves. Traballou temas moi importantes como foi a bioseguridade, alimentación, reproducción, manexo, etc. Aquí ao meu lado, pois, bueno, temos a Rogelio, xa todo está descansado de velo e a conocelo. Bueno, pois Rogelio é licenciado en veterinaria pola Universidade de León. Bueno, ten unha amplísima formación como técnico, ao mesmo tempo creo que ten a ventaja de que é gandeiro tamén. Bueno, pois traballou sempre no campo da reproducción, xa na Friga, especialmente en Serago, onde está, pois, fai 4 anos, ainda foi o presidente dos seus inicios.
Pois, xunto con un grupo de granxas, pois, bueno, no seu momento formaron o Centro de Forraxe Forxabar, así como o Centro de Recría Ganxabar, que contan máis de 1000 novillas, bueno, pois, ao máximo responsable. Bueno, xa como, eu diría que a súa última aventura, pero eu gusta de dicir penúltima, pois, bueno, vai ser o xerente do novo Centro de Recría, que vai abrir as súas portas en Lugo a principio de ano, Recría Castro e Selo. Bueno, pois a verdade é que a recría é un tema que leva xa 4 ou 5 anos de moda. Bueno, quizá está de moda, pero quizá foi un tema que non sei se foi por culpa nosa ou tal, non lle prestamos suficiente atención hasta fai pouco tempo. Nós, dentro do servicio de gestión, pois, creo que ten unha importancia económica moi grande. De media, pois, as granxas dedicanlle 4 céntimos e medio, ainda que hai granxas que chegan a dedicarlle 7 ou 8 céntimos por litro de leite. Entón, creo que é un punto a ter en conta. Bueno, partindo desa importancia económica, partindo do que dixo Carolina, pois, bueno, a miña primeira pregunta vai un pouco a que obxectivos vos plantexades pois nestas primeiras edades, é dicir, pois plantexadevos que non vos morran, destetalas con 150 kilos, destetalas o máis rápido posible. Bueno, empezamos por Paco, por exemplo, aquí en gestión. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Qué decir después de la ponencia de Carolina, ¿no?, respecto a estas primeras edades? Creo, estoy muy de acuerdo con todo. Evidentemente, además estas primeras edades, ya lo ha dicho ella, es cuando mejor transforman las terneras. Es una muy buena oportunidad. No existe el crecimiento compensatorio, o sea que todo lo que se pierda no lo vamos a poder recuperar. Y es una muy buena oportunidad que tenemos simplificando los manejos. Creo que faltan protocolos en las explotaciones, ya lo ha dicho Carolina, creo que hay que trabajar más ordenadamente y creo que hay que darle importancia a cosas en igualdad, ¿no? En esto de que le damos mucha importancia a los crecimientos, qué tipo de leches utilizamos, cuántos gramos por litro de leche tenemos que poner, y a veces nos olvidamos de cosas tan sencillas como mantener a las terneras limpias, secas y confortables, ¿no? Yo creo que esto es una cuestión de un equilibrio entre lo que son la inmunidad de los animales, por lo que ya nos ha comentado Carolina, la importancia que es la transferencia de inmunidad pasiva a los calostros, pero si bien creo que tiene tanta importancia o más la agresividad del entorno cuanto a patógenos, ¿no? Entonces, sin crear ningún tipo de polémica y sin restarle importancia a lo que tiene y mucha a los calostros, yo no sé si a mí me plantearan en una explotación entre poner una solera de hormigón para las casetas y que con una cierta inclinación y que se puedan mantener secas durante todas estas primeras edades, y establecer un protocolo de calostros optimizado, ¿no? La verdad es que estaría entre la espada y la pared, porque creo que tanta importancia tiene una cosa como la otra. De hecho, en las pruebas que hemos hecho nosotros en San More, en las que teníamos muy en cuenta las condiciones higiénico-sanitarias de las terneras, no pudimos encontrar diferencias entre las terneras que estaban bien calostradas y las que estaban mal calostradas en cuanto a incidencia de patologías. Bueno, y aparte la solera de hormigón se hace y queda hecha, y luego ya habría tiempo de seguir presionando, ¿no?, sobre un buen protocolo de calostros. Yo haría hincapié sobre todo en que hay que darle importancia a todo en general, y que evidentemente es una etapa sin olvidar el resto, no son solo los primeros 2 meses. Luego cometemos ciertos errores de manejo en las explotaciones, sobre todo, que también van en prejuicio, pero bueno, no son tan importantes en cuanto a pérdidas de crecimiento por esto del crecimiento compensatorio que puedan llegar a tener. Es más o menos lo que creo. No, a lo largo de toda la presentación, así que creo que mi planteamiento ha quedado... Sí, ha habido partes que no he podido desarrollar porque al final es media hora y creo que es una fase compleja
y pues si no podía hablar de los destetes, pero bueno, yo creo que queríamos centrarnos un poquito en ver cuál es el problema y cuáles son los puntos críticos. Y yo, vamos, los he desarrollado. Así que estoy de acuerdo en que hay que dar prioridades y por eso, ¿no?, he puesto los indicadores, ¿no?, indicadores claves de rendimiento y no, por ejemplo, no he puesto el calostro, ¿vale? Creo que todo tiene su valor y sí que es verdad, yo pienso que el calostro es imprescindible y es una herramienta que podemos utilizar, que como dices es gratis, manejada medianamente bien, se puede hacer bien, pero eso, no tenemos que olvidar el resto de las cosas. Puede ser que muchas granjas con muy buen manejo, encalostrando medianamente, puedas no ver grandes diferencias, pero muchas veces tienes que compensarlo con muy buen manejo. Si no tienes eso, por ejemplo, los resultados a lo mejor en tu granja, tienes un buen manejo, controlas bien la enfermedad, entonces puedes jugar con tener un encalostrado regular medio. Pero en granjas con mal manejo es imposible. Para nada, no resto importancia al calostro de los animales, ¿eh? O sea, las dos cosas mejor, pero creo que el que estén secos en las primeras edades y confortables también tiene mucha importancia. Bueno, cando criamos unha becerra temos que ter claro o que queremos fazer con ela, creo eu. Entonces, se o que pretendemos cando nos nace unha becerra é criala para ter dentro de máis menos 2 anos a mellor vaca do establo, que é o que creo que queremos todos, non? Que esa becerra sea a mellor vaca dentro de 2 anos, temos que facer unha serie de cousas ben todos os días durante esos 2 anos. E aparte de facer ben esas cousas todos os días, hai unha serie de días que son determinantes. Si queremos, claro, porque a todo isto temos que añadirlle un componente de cartos, porque se non lle poñésemos cartos a recriar as becerras, tiñámoslo moi claro, facíamoslo pois similar a como facemos cos menos pequenos, damoslle o mellor de todo o que hai no mundo mundial na cantidad máximo posible e non habría problema, pero como temos que recriar ao menor coste posible, porque recriar costa cartos é o segundo coste na produción de leite, despois da alimentación é o segundo coste, onde temos que poñer cartos, pois temos que ser moi eficientes en todos os pasos, en todos os procesos que facemos. E, desde o meu punto de vista, todos os días son importantes, pero hai 3 días que van a determinar se esa becerra que hoxe nace vai a ser a mellor vaca do establo. Un deses días é o primeiro día, o día do nacemento, ese é clave, polo que acaban de falar eles, tema de calostro. Se non facemos ben ese primeiro día, xa estamos comprometendo en boa medida o resto dos días da súa vida, non só da súa vida de cría, senón da súa vida de produción. Hai outro día, para mí moi importante na súa vida, que é o día do destete. Nese día pegamos de un castañazo á becerra, se non o facemos ben, está tomando leite, é monogástrico, estamos facendo que medre moito adentro todos os días e de repente quitamos o leite e pasámosla a comer concentrado, a comer forraxe, a poñela rumiante. Ese é un día moi importante. E hai outro día moi importante, xa fora dese período, que como eles din é importante, pero non é só eso, ainda que ese é o período máis importante, que é o día que a inseminamos. E por que o día que a inseminamos? Porque se a inseminamos con 20 meses, non vai parir aos 24. Entonces, temos que facer todo o proceso ben para ser capaces de inseminala o antes posible con un bo desarrollo para ter unha vaca, a mellor vaca do establo o antes posible con un bo desarrollo, porque esa é a condición indispensable para que sea a mellor produtora do establo. Ten que ter moi bo desarrollo se queremos que sea a mellor produtora do establo. Gracias aos tres. Realmente, que estades facendo nas primeiras, así resumidamente, que estades facendo nas primeiras edades? Sobre todo, bueno, interésame un pouco pois pola parte do Rogelio, mas sobre todo o Paco. Primero, Rogelio, has dicho que es el segundo coste en las explotaciones. Quizá
sea en Galicia sí. Con las granjas que yo trabajo, primero es que no consideramos que la recría sea un coste, sino consideramos que es una inversión. Realmente no necesitamos recriar novillas para hacer leche, ¿no? O sea, coste por litro de leche estamos hablando, ¿no? Y está muy reñido con el coste personal, ya que ayer hablábamos, pero si lo miramos como amortización de las vacas que paren, entonces sí que es un coste importante, igual que el personal, ¿no? Pero podemos hacer leche comprando las novillas fuera, ¿no? Entonces, pero cuesta dinero. Sí, pero es una inversión que tienes que amortizar, ¿vale? Entonces normalmente no lo entramos dentro de los costes como tal, y esto es importante porque cuando hacemos una inversión intentamos siempre hacer una inversión para recuperarla lo antes posible, y esto viene a cuento de tu pregunta. No estamos gastando diariamente para hacer leche, sino estamos invirtiendo para tener las mejores máquinas productoras de leche. Y estos primeros días, estos primeros meses, son fundamentales, como hemos dicho antes, para hacerlo. El destete debe ser también un tema clave para que no sufran estrés, de la misma manera que tampoco tienen que sufrir estrés pasando hambre durante la lactancia, ¿no? Y como has dicho, a último coste. Creo que hay que llegar a un término medio a veces en las explotaciones, y también, aparte del coste, optimizar el manejo en las explotaciones, ¿no? A veces estamos muy orientados a vamos a dar cantidades de cientos de leche, vamos a dar 8 litros de leche a 180, 200 gramos por litro, y nos damos cuenta que esto implica desmamar a las terneras pues, con casi 3 meses de edad. Al menos es nuestra experiencia, ¿no? Con 70, 80 días. Y a veces en las granjas las casetas tienen que ser desalojadas con tiempo y con premura. Por lo tanto, yo creo que es una cuestión de buscar los términos medios en cada explotación, ¿no? Y acoplarse de la mejor manera posible, optimizando los costes o lo que gastamos en la recría. Ahora lo que buscamos es evidentemente una ternera que para, si puede ser antes de los 24 meses, al mejor coste posible. Y vosotros, por ejemplo, en el centro que tenéis, más o menos ¿a qué edad estáis destetando y con qué pesos? Nosotros estamos desmamando ahora mismo. El objetivo se suele decir que es que doblen el peso, ¿no? de cuando nacen. Nosotros no llegamos, todo es sincero, nos paren con unos 39 kilos, sí que hacemos pesarlas, solo tenemos 4 clientes, luego tenemos mucha capacidad de trabajar con ellos desde el parto, ¿no? Tienen una media de 39 kilos al parto y están desmamándose a los 56 días de media con unos 75, 76 kilos, ¿vale? Ahora bien, damos una leche cero, una leche sin caseína. Damos 150 gramos por litro durante 50 días, 6 litros de leche al día, y a partir de los 50 días vamos quitando la leche. A los 56 días de media todos están desmamados, salvo alguna ternera enferma, evidentemente. No se desmaman porque sí, sino porque monitorizamos la ingesta de materia seca. Cuando son capaces de comerse 1 kilo durante 3 días consecutivos, ya viene determinado que podemos retirarles la leche. Lo hacemos así. Es un método un poco clásico, solo que digamos es un poco el término medio entre lo que se hacía antes de 2 litros a 120 gramos, en el que el ternero realmente pasaba hambre. Claro, pero entonces vosotros, es decir, forzáis el destete ya lo empezáis y bueno, al final obligáis a comer a la ternera el concentrado. Claro, digamos que mi manera de pensar precisamente es un poquito la antigua usanza, ¿no? De desarrollar el rumen lo antes posible para que sea capaz de mantenerse y crecer únicamente con ingesta de materia seca, pero no lo hacemos a lo bestia como se hacía antaño, desmamarlos con 1 mes de vida, sino que lo hacemos con 2 meses, ¿no? Rogelio, tú que opinas de eso? Eu, hasta fai ano e medio, pois facíamos máis ou menos eso, hasta que o ano pasado, no mes de abril, tuve unha oportunidade de ir a Estados Unidos, a Utah, a ver ao Dr. Corbett, consecuencia do cal o Dr. Corbett veu as jornadas do ano pasado, e ali ele enseñounos como traballaba en Utah, como traballaban cos seus clientes, e para rematar o viaxe aquel, pois levounos, conseguimos que nos deixaran ver un das mellores fincas de recría que hai en Estados Unidos, que non recordo o nome, non sei se Paco se acordo do nome,
había naquele momento, creo que eran 27.000 becerras ali, era unha finca privada, e solo eran 7 clientes tamén, me parece, con 27.000 becerras. E ali vimos cousas que nunca habíamos visto, o sea, ali vimos becerras a parto, o sea, con edad a parto de 20, por debaixo de 22 meses, que iban a promediar 650 kilos, vamos, auténticos monstruos, ben criados desde o primeiro día, con moitísima cantidad de leite, con moitísima calidad de leite. Ali preparábase o leite a carta, digamos, non compraban un saco de leite en polvo, compraban materias primas e en función das necesidades dos animales e das condicións ambientales, o sea, no inverno, no outono, no verano, na primavera, según a temperatura e demais, pois enriquecían grasa, baixaban grasa, aumentaban proteína, baixaban proteína, aquelo era espectacular. E consecuencia deso, pois aquí tamén, non a ese extremo, pero sí, empezamos en Cansabar a meter máis leite e a destetar máis tarde e a conseguir máis pesos e, por tanto, máis salud. O objetivo é duplicar o peso, duplicamos o peso ao nacemento, é o objetivo, por suposto, a mí pareceme que é imprescindible para ter boa salud despois, e pois, estamos destetando con 75 días, máis ou menos, de promedio, con alrededor de entre 95 e 97 kilos, e vamos, con moitísima salud dos animales durante a fase de leite e con moitísima salud durante o post-destete. Sí que é verdad que cando falas de moito leite, o leite a 2 euros kilo, como está ahora mesmo o leite 60% spray, que costa 2 euros kilo, pois hai que medir. Sí que é verdad que crecemento compensatorio e os crecementos hainos, pero son 2 euros kilo, por tanto, con leite a máis baixo precio, sí que a resposta é bonísima de dar grandes cantidades de leite durante moito tempo. Na finca esta, as becerras, para que vos dades unha idea, na finca esta, as becerras de menos de 80 kilos ao destete, pois matábanas porque consideraban que non iban a ser eses animales de alta produción que querían. O sea que... Bueno, seguindo un pouco na línea, creo que toda a todo, con leche artificial, Depende de la explotación. Yo opino que cualquier sistema de trabajo es bueno si se hace bien, si se hace protocolizado, si se hace con higiene, se hace sano. Cuanto a la fuente proteica, es evidente que podemos encontrar leches sin caseína que no provocan cuajo con el 100% de proteína de origen vegetal, lactoalbúminas, lactoglobulinas, que son digeridas de la misma manera, que vienen estando entre 70 céntimos y 1 euro más baratos que la leche con caseína. Referente a todo esto, lo dicho, hay que acoplar cada manejo a cada explotación y es evidente que si no fuera por coste, yo le daría no 8, 15 litros de leche al día a las terneras, ¿no? Pero me gustaría haceros una pequeña reflexión, porque he tenido la ocasión de poder hacer muchas pruebas en una granja medianamente grande con el mismo ambiente, y en el que también, evidentemente, cuando se puso, porque todo esto va por modas, al principio vino Jim Quigley, que es el fundador del tema de las terneras, su referencia al NRC 2001 para el tema de Heifers. Bueno, él hablaba de desmames tempranos, ahora parece que se cambió, luego ahora llegamos a un término medio. La diferencia en coste de estos 2 primeros meses, en coste no en gasto, de introducir una leche con caseína, 60% spray, ya me dirás dónde la compras a 2 euros, porque a mí te la compro, vamos. Nosotros la conseguimos un poquito más cara, también habrá que ver la cantidad de fibra que incluye, etcétera, etcétera. Cuando de un protocolo a otro vienen siendo unos
70-80 euros por ternera en esos 2 meses de diferencia. Por mucho que me dé 1000 litros más cuando para, y esto quiero que quede desde el punto de vista totalmente objetivo y económico, de esos 1000 litros, una explotación que funcione bien, con un 10% de beneficios, ¿vale?, que haga mucha leche, podemos esperar que tener unos 30 euros por ternera. Es decir, vale la pena esta inversión siempre y cuando mantengamos el estado sanitario de los animales, que eso estoy muy de acuerdo. Al beneficio que me va a dar después de 2 años, si es que creo que esto va a ser así, hay bibliografía al respecto que dice que lo prueba y hay bibliografía al respecto que dice que no. Es decir, de momento en una granja de 1000 terneras le estoy ahorrando 70.000 euros y esto sí que está ahí, y después mis terneras van a hacer 800 litros menos, que lo asumiré según los beneficios que yo tenga en la explotación, ¿no? Es un tema que hay que mirar mucho con números, y como yo soy muy pragmático y muy objetivo, pues de momento prefiero quedarme con esos 70.000 euros y esperar a ver si mis terneras hacen 800 litros menos, ¿no?, que esto también creo que lo marca todo un poquito la vida de los 24 meses. Al respecto de eso, efectivamente, para cando me propuseron os organizadores das jornadas que estuvese aquí na mesa redonda para falar do que estamos falando, pois fixe unha serie de investigacións de cifras de diñeiro de coste de máis leite e menos leite, e efectivamente pasar do que facíamos antes, o sea, que di Paco, esa cantidad de leite e esos días, ao que facemos agora, pois está en torno cos nosos precios en torno dos 60 euros, un poquinho menos. Pero tamén sí que é verdad que as becerras que temos ahora mismo preñadas, consecuencia de ser alimentadas con esta nova alimentación, promedian a día de hoxe 22,7 meses a parto. As becerras que estábamos criando con esa alimentación promediaban 23,6 meses a parto. Estamos falando de 30 días menos a parto. 30 días menos por 2,45, que é o precio que temos nós en Cansabar, pois son 73 euros. Por tanto, o que invirto, os 60 euros que invirto en leite, teño 73 despois. Por tanto, non gasto máis, simplemente que o cambio de sitio. La pregunta es, ¿yo puedo llevar a 22,7 meses esas terneras después? Porque creo que esos 2 primeros meses son muy importantes, pero hay 6 o 7 meses que son bastante buenos en cuanto a índice de conversión. Esto, Carolina. Sí, bueno, claro, dices tú, no solo en la fase lactante, también, ¿no? Exacto. En la fase hasta la prepubertad, tienes un índice de conversión 5,1 a lo mejor, ¿no? Y dices, puedo seguir creciendo. Y yo creo que no nos tenemos que dar la idea solo de la primera fase. La primera fase es muy importante y es vital, ¿no? Y nos va a dar unos beneficios que no nos van a aportar otras partes, pero tenemos que seguir creciendo de una manera eficiente. O sea, que podemos seguir creciendo a 1,2 kg, 1,5 kg durante esa fase, y después a lo mejor a 800, 900 gramos y conseguir, ¿no?, partos a esa edad. Yo creo que no debemos de olvidarnos del resto de las etapas. Pero sí que es verdad que los animales ya un poquito, a lo mejor ya en fase prepuberal y pubertad, responden diferente, ¿no? Son mucho más resistentes inmunitariamente, tenemos que trabajar menos con ellos, la nutrición no se puede calcular bien. Sí que es verdad que hay que tener un poquito cuidado cuando cambias las raciones, porque responden muy rápido a cambios, o sea que sí que hay que revisarles condiciones corporales, pero yo creo que dan bastante menos, ¿no?, menos trabajo, es más fácil gestionar muchos más animales. Y yo creo que, sobre todo, cuando hablamos de los planes de leche, y es verdad, el sistema ideal, porque al final el efecto de la ganancia media diaria da igual que venga de la leche o que venga del pienso. Lo ideal es que consiguiéramos un sistema en que las terneras consumieran mucho pienso. O sea que nos da igual, ese es el sistema que queremos buscar todos, y yo creo que queremos estudiar, ver cómo podemos hacer que las terneras empiecen a consumir pienso lo antes posible. Pero nosotros hemos hecho pruebas con diferentes tipos de piensos, saborizantes, aromatizantes, y la verdad que las terneras los primeros meses quieren leche, y es muy difícil cambiarles ese comportamiento. Sí que es verdad que puedes intentar, ¿no?, poco a poco hacer destetes más precoces,
destetes más moderados. Nosotros, por ejemplo, quitamos los estreses, separamos los estreses. Primero las sacamos de las casetas, siguen tomando leche durante una semana y así minimizas el estrés que has comentado muy bien que supone el destete. Todos estos manejos pueden ayudarnos a tener mejores consumos de pienso. Lo ideal es que las terneras empezaran a consumir antes, pero muchas veces yo creo que muchos estudios están yendo dirigidos hacia conseguir, ¿no?, piensos que sean atrayentes para las terneras. Pero por ahora no se han hecho con pruebas con texturizados, peletizados, millones de cosas y no conseguimos que los programas mejoren. Hai outro punto a favor que a mí me fai ser cada vez máis consecuente con esta forma de traballar, que é que se non gasto máis diñeiro, porque aínda que gasto máis en leite, aforro despois no tempo total, e os estudios que está habendo últimamente de epigenética e crecimentos van na línea de que os crecementos que se consigan nos primeiros días, nos primeiros meses de vida son máis beneficiosos para a produción posterior. Non falo de que se de 1500, pero parece ser que os estudios están dicindo que os animales que medran máis nos primeiros 2 meses de vida son os que van a dar máis leite despois, cando son animais, cando son vacas. Por tanto, se non me costa máis e encima vou ter esa ventaxa, e teño outra ventaxa para mí moi grande, que é que os animales destetados con moitos quilos enferman menos. Morren os mismos, digamos, pero enferman menos. E, por tanto, se enferman menos, será difícil de medir, pero estou seguro que tamén vou ter máis produción cando sean vacas. Y más supervivencia de estos animales, ¿no? Sobre todo con la enfermedad respiratoria se ha visto que la vida productiva disminuye exponencialmente con el número de neumonías que ha sufrido la novilla. Yo creo que la epigenética nos va a dar nueva información de lo importante que es, y no solo en el momento del nacimiento, como dices, sino antes. Vamos a empezar a trabajar con la nutrición, y no solo el final de la nutrición, como yo he explicado, sino antes. Se ve que periodos tempranos de la gestación, modificaciones en aminoácidos, proteínas, pueden provocar, ¿no?, modificaciones en el ADN. Y lo más interesante de esto es que no solamente duran una generación, sino que persisten varias generaciones. Que yo creo que ahora hacer los cálculos no se harán solo sobre una generación, sino sobre generaciones posteriores también. Incluso dentro del útero, ¿no? Condiciones que se crean dentro del útero. Que favorece. Entonces yo creo que ahí va a haber una revolución que tenemos que ir esperando y viendo cómo responden, qué productos, ¿no?, debemos de administrar, en qué momento para activar esos genes fantásticos, ¿no?, que hacen que no se pongan enfermas o que hacen que crezcan más rápido. Y una cosa importante creo que es que luego estos genes no se desactiven, ¿no? Que, claro, estos 2 primeros meses son muy importantes, damos leche, yo estoy de acuerdo completamente, o sea, simplemente busco un término medio de acople a un manejo en la explotación, ¿no? Los que lleváis las terneras a un centro de recría, creo que deberíais exigir que se hicieran este tipo de alimentación tan cara, ¿no? Pero cuando lo hacéis vosotros hay que buscar un término medio, pero siempre buscando un retorno de la inversión, ¿no? A partir de aquí, ayer en la charla de, ¿cómo se llama el ganadero, el último que hablaba de cómo desmamaba a los terneros, ¿no? De poniendo una pinza a unos que tomaban tal, después a otros otra pinza de colores. Yo no me quiero imaginar como las pinzas que tenéis que poner para desmamar a un ternero que está tomando 8 litros, ¿no? Después son 7 litros, después son 6, después pasáis a 2. Yo esto no se lo puedo pedir a un trabajador, o no lo puedo protocolizar, porque me manda directamente a donde yo te diga. Quiero decir, no, es que ahora tienes 100 terneros y a cada uno le tienes que dar una cantidad, ¿no? Por eso digo que yo creo que hay que buscar un poquito el entendimiento y el manejo en cada explotación, ¿no? Ahora con las amamantadoras y con la tecnología actual, esto evidentemente es un adelanto y creo que es bastante importante hacerlo. Yo creo que si trabajas en granjas grandes o bueno, el centro de recría también tiene que ser rentable. O sea, hay que valorar, ¿no?, costes, beneficios, el número de animales que tengo y decidir dónde tengo que hacer, ¿no?, la inversión, donde más me interesa para tener los resultados
más económicos. Pero creo que sí que se deben de protocolizar los trabajos de una manera sencilla y establecer, ¿no?, lo que dices tú de las pinzas o colores, o intentar hacerlo sencillo, pero también es muy indicativo cuando vas a una granja. Por ejemplo, ahora que he empezado a trabajar en otras granjas que tienen protocolizados los colores de una manera no tan compleja, pero sencilla, funcionan muy bien. ¿Sabes? La gente, si está preparada, tienes gente buena trabajando, enseguida sabes, ¿no?, este animal ha estado enfermo, este animal está consumiendo tanto. Te puedes hacer una visita muy rápida a la granja, y yo creo que para trabajar en centros de cría es muy interesante, y tienes una idea de lo que sucede en la fase lactante. Sí que es verdad, no hay que hacerlo complejo o tienes una persona muy preparada, pero sistemas sencillos de protocolos, y yo creo que los americanos lo hacen en casi todos los centros, o sea, que tienen o sus pinzas o su sapita o indicadores, y sí que te ayudan a trabajar de una manera... En cuanto estás viendo los animales, ves lo que sucede con ellos. Bueno, pois, eu ainda sigo dándolle volta aí aos 70.000 euros que dixo antes que aforraba. E, bueno, os 70.000 euros creo que logo se buscan, é dicir, xa só neses 1.000 litros máis, si é que os dan, que eu creo que sí, que aforres un mes, que teña mellor sanidade, que creo que teñas menos necesidade de instalacións. Siempre hablo desde el punto de vista de mantener unas condiciones higiénico-sanitarias adecuadas y que la morbilidad sea muy parecida. No encontramos diferencias entre los dos protocolos en cuanto a incidencia. También es verdad que las patologías, conforme las buscas, las encuentras si las buscas con más sensibilidad, ¿no? Nosotros no pusimos la técnica de la ecografía pulmonar, pero pues lo que se hacía normalmente en una explotación, ¿no?, de toma de temperaturas, etcétera, y no vimos diferencia en cuanto a morbilidad ni mortalidad. Pues yo he estudiado con ese tema bastante, y pues nosotros cuando empezamos en el centro de cría, la entrada la hacíamos pues normal, con síntomas clínicos, temperatura, y hemos hecho muchas pruebas, ¿vale?, con esos datos. Cuando empecé a utilizar la ecografía, me di cuenta de todos los animales que no había diagnosticado, y las pruebas empezaron a ser significativas, ¿vale? O sea que habíamos metido en el grupo de sanos a muchos animales que no estaban enfermos, y los resultados no eran los correctos. No, los correctos. Yo creo que... Digo, por eso, es igual sí, que lo que hablábamos de la cetosis, ¿no? Que ha hecho una pregunta esta mañana. ¿Cómo buscas las cetosis? No, me parece poco. Si las buscas según el grado de sensibilidad con que las busques, ¿no? Claro. Al final buscamos... influye muchísimo en la hora de hacer los datos. Claro, bajo el mismo nivel... al final llegaron las mismas al parto, el mismo porcentaje se quedó por el camino, y no vimos tampoco diferencias significativas. Por eso yo creo que el diagnóstico es muy importante, que sea, bueno, sobre todo, a lo mejor a nivel de granja tienes que hacerlo más racional, porque es imposible ponerte a ecografiar a todos o utilizar otros sistemas. Pero cuando, sobre todo si hacen estudios, la valoración del sano tiene que ser sano y la valoración del enfermo tiene que ser enfermo. Tantos estudios a nivel de granja, porque te interese probar un tipo de leche o un tipo de producto que sea. Porque si no se ve que se cometen muchos errores con el diagnóstico visual o solo con síntomas. Bueno, seguindo un pouco na mesma línea, pero cambiando un pouco, é dicir, bueno, o título da charla falaba de un pouco se era o custe ou unha oportunidade esta mesa redonda. Realmente canto é o coste dunha novilla, é dicir, temos que mirar o coste por día, temos que mirar o coste ao parto. É que, por exemplo, nos nosos gandeiros, é dicir, as diferencias que hai creo que son grandes, non, moi grandes, é dicir, temos xente que, é dicir, pues fai unhas naves de 100 ou 150.000 euros para meter as novillas, hai unha persona aí encargada que dan eses 9 ou 10 litros de leite, e temos pues, xente todo ao contrario, pues, con eses 4 ou 5 litriños, nas instalacións vellas. Está claro que cando paren non son o mismo, pero non sei se pues, realmente vos valerá a pena meter eses 150.000 euros aí ou non, non sei. Por supuesto, cualquier inversión en una mejora de la recría va a repercutir en la mejora de la explotación a nivel de rentabilidad. Insisto en que yo no considero que sea un coste, por lo tanto es una gran oportunidad. Y ya lo he dicho antes, es una inversión. Lo que pasa es que si procuramos mirar lo que es la eficiencia económica, pues hay veces que recortas un poco el gasto, ¿no? A veces no, puede que pienses, es una opinión, que no merezca la pena, ¿no? Pero todo lo que sea invertir en la recría, y nosotros lo estamos haciendo en todas las granjas, porque es el futuro al fin y al cabo,
repercute en los beneficios de la explotación a todas. Al final estamos todos de acuerdo, quiero decir, es un valor, yo creo que es de los valores más importantes que tenemos en la granja, si no el que más, y que tradicionalmente ha estado olvidado siempre, ¿no? En las granjas. Se le está prestando más atención últimamente, pero nosotros la verdad es que ya llevamos bastante tiempo, casi 20 años, pesando las terneras. Todos los protocolos no tan avanzados hace 20 años pues no los conocíamos, pero sí que es cierto que ya veíamos que por ahí iban los tiros, ¿no? Antes había otras modas, otros protocolos, ahora la cosa va cambiando y nos vamos quedando, pues en nuestro caso, con una cosa intermedia, ¿no? Es una oportunidad. Sí, bueno, yo a lo mejor sí que lo calculo como un coste, ¿no? Al principio, que vas a amortizar, ¿vale? Después. La forma de calcularlo o decirlo, ¿no? En términos económicos, pues puede diferir, ¿no? Sí, en función del sistema. Y yo creo que sí que debemos de calcular bien el coste, y los costes entre las granjas son muy diferentes, lo que dices tú, son muy dispares en función de si tiene amortizado o no los terrenos. Sí que es una repercusión muy grande sobre los gastos generales de la granja, o sea que un 15 o 20% son los gastos de la recría dentro de las granjas, ¿no? Más o menos, si tienes un 66% de recría. Entonces, creo que es importante controlarlos, y para poder compararnos con otros debemos de calcularlos todos igual, ¿no? Tú eres mejor que yo, o ¿por qué yo soy mejor que tú? Es difícil calcular cuando hablamos diferentes idiomas, ¿no? Entonces, a lo mejor dices tú, ¿es mejor o más barato llevarlo a un centro de recría o es más barato criarlo en casa? Pues si tu única decisión, ¿no? Si tu única decisión para llevar las terneras al centro de recría es el coste, valóralo bien. Si decides llevar al centro de recría por otro tipo de temas, porque a lo mejor no tienes instalaciones, quieres crecer, tienes mucha mortalidad, consigues partos muy tardíos, pues valoras otro, ¿no? Tienes que valorar otro. Pero si quieres comparar dos cosas iguales, intenta que el lenguaje sea el mismo, porque si no es imposible. Eu creo que o tema vai por aí. Se estandarizas, se somos capaces de medir todo no mesmo lenguaxe, creo que non hai grandes diferencias. Se partimos da base que para facer alta produción temos que ter boas vacas, e iso é obvio, non? Se queremos ter alta produción temos que ter boas vacas. E que unha boa vaca de alta produción en edad adulta, na raza Holstein, pesa polo menos 700 kilos. Unha primeriza ten que pesar 85% deso, o sea, polo menos 600 kilos. Se todos facemos eso, as diferencias de costes creo que non van a ser moi grandes. Pasa claro, se ti me comparas criar unha becerra ao parto de 22 meses con 600 kilos e criar unha becerra ao parto de 30 meses con ou 500, non falamos das mesmas cousas, pero se falamos do mesmo produto, un animal ben criado para ser capaz de soportar alta produción, máis ou menos é eso, unha primeriza de 600 kilos ou máis, pero polo menos de 600 kilos, eso costa máis ou menos o mesmo fágalo nun sitio que fagas no outro. Claro, se faz a explotación na granxa e a recría na granxa e non contas unha serie de costes ou non os mides da mesma maneira, pois o coste pode ser diferente, pero as becerras medran de promedio, se queres conseguir eso, 700, 800, 900 gramos por día, e poñes esos gramos a unha becerra, costa na casa, na finca de recría. Cuesta dinero. Hay ya publicaciones hechas en Estados Unidos en las que se ve claramente que el coste por día de la ternera es mucho más barato externalizando la recría que en la propia explotación. Una de las causas fundamentales es que el centro de recría está profesionalizado y exacto, son más eficientes, ¿no? Y por lo general en las granjas, por lo menos en las que yo recorro, es difícil encontrar granjas con novillas al parto con menos de 24 meses. ¿Vale? Es lo que yo encuentro. Luego, si tienen espacio, tiempo y ganas y personal para hacerlo, con unas medidas de manejo adecuadas pueden llegar a conseguir bajar de 23, 22 meses, y entonces ya sería una cuestión de, bueno, me parece bien, ¿no? Pero hoy por hoy yo creo que el que no lo pueda hacer, o el que tenga un coste de oportunidad porque tiene que hacer más leche, o el que no tenga el tiempo o las ganas necesarias, es una oportunidad muy grande el poder externalizar el tema
las novillas, ¿no? Con cierto coste también sanitario que ello conlleva, ¿eh? O sea, no, hay que hablar de todo un poco, es decir, ya estoy juntando mis terneras con otras terneras, pero para eso es cierto que hay unos protocolos de entrada de las terneras pues muy estrictos, ¿no? Pero no dejas de tener un riesgo. ¿Sí? Es un riesgo importante, de los que más hay que trabajar y controlar, y sobre todo si no van por granjas que tienes 5 orígenes, bueno, pues puedes controlarlos, trabajas muy bien pero en granjas si tienes centros de crías que tienes 120 orígenes, pues la bioseguridad es total. Fundamental. Por lo tanto, si decides, ¿no? Si se decide un ganadero llevar sus terneras a la recría, yo creo que uno de los factores que yo personalmente valoraría más es las medidas de bioseguridad que tienen, y si confío, ¿no? En las personas que llevan el centro, ¿no? Confío en la gerente, en los equipos técnicos. O sea, yo estaría preocupada también por la salud de mis terneros, porque a lo mejor yo lo estoy haciendo mal o lo estoy haciendo bien y no quiero que por nada se me estropee. Pero yo creo que también los centros de recría te dan la otra gran oportunidad de trabajar de una manera especializada en algo y puedes obtener, ¿no? Rendimientos mucho mayores que en casa. Ahora sí que cambiando de tema, es decir, vale la pena recriar todo. Bueno, aquí voy a dos líneas. Una, en función de es decir, qué necesidades debemos tener. Es decir, pues vamos a ir a lo justo en la granja, vamos a ir a un 80, vamos a ir a un 120% de novillas. Y lo segundo es el descarte de las novillas. Es decir, ya de por sí ya nos cuesta descartar las vacas, por las novillas yo creo que es imposible, pero bueno, no sé qué opináis vosotros. No, ya lo ha dicho Carolina, un 23%, ¿no? de las terneras no llegan a parir. Nosotros tenemos establecido ciertos, niveles donde nos ponemos unos límites de índices para sacrificar a las terneras o para retirarlas, ¿no? de lo que es el crecimiento. El primero es a los 5 meses, ¿no? Si tienen menos de 150 kilos solemos avisar al propietario, ¿vale? Animales con cualquier tipo de enfermedad crónica también suelen ser sacrificados. Luego a la inseminación, cuando tienen 16 meses y no tienen todavía los 350 kilos y 1,38 a la pelvis, nosotros medimos a la pelvis, no medimos a la cruz, también solemos avisar. Lo que no avisamos ya es cuando tienen 600 días y no están preñadas, ¿vale? Entonces las descartamos. Si han tenido una reabsorción embrionaria, es un tema también un poco peliagudo, pero recomendamos sacrificar al animal también, aunque no tengan más de 600 días, ¿vale? Y hay bibliografía al respecto de lo que va a pasar con esa ternera. Lo que va a pasar después. Tampoco va a preñar. Eso es en cuanto a los descartes. Y en cuanto al tema de ¿cuál es las necesidades claro, según las necesidades de cada granja, es decir, los datos que tenemos nosotros de crecimiento de las granjas es un 6% anual, si es que quieren crecer. Todo va a depender de cada explotación. Evidentemente, si una granja no quiere crecer y tiene claro cuál es su porcentaje de reposición o de eliminación, económicamente es rentable usar sexado y el resto con carne, o si quiere mejorar genéticamente, que también es una salida, y además ahora con el tema de la genómica, pues mapear a todas tus vacas y utilizar tus peores animales para meterle embriones de las mejores, ¿no? Esto es un tema que en España no sé si se está haciendo mucho todavía, pero que ya creo que es una muy buena oportunidad. En costes, yo tengo una granja que lo ha hecho, está inseminando 100% sexado, todas las inseminaciones en la recría, todas y cada una de ellas, y algunas primeras lactaciones. El resto todo con carne. Gastas menos en semen y tienes un aumento en los ingresos de no de leche por venta de terneras, ¿no? Concretamente vienen a pasar entre 3 y 5 euros de venta de un frisón por litro de leche a unos 10-12 euros por venta de un cruzado de carne, ¿no? O sea, es una peseta más de las antiguas, 6 euros más por tonelada lo que se consigue, y eso es bastante, ¿eh? Es decir, que sin tener en cuenta la disminución del gasto en semen, ¿no? Que también es muy importante.
Bueno, coincido bastante con él, sobre todo en los puntos de decisión de cuándo recriar. Nosotros empezamos igual decidiéndolo un poquito más tarde y poco a poco, pues como me comentaste de la granja de Utah, intentamos descartar lo antes posible y empezar a descartar ya animales que no han cumplido los requisitos a partir del destete. Animales con patologías, malformaciones, que no están creciendo. Utilizamos la ecografía para descartar estos animales. Igual cuando se pesan, muchos de los animales que no tienen los objetivos se miran y se revisan, si tienen patologías se sacrifican y a nivel de inseminación también es un punto crítico a partir de que decides o comunicas al ganadero para decirle que es mejor no continuar. Y sobre recriar todo o no, pues al final recriar todo nos da la ventaja, ¿no?, de que estamos muy felices, vamos a tener novillas suficientes, ¿no? Vamos a poder flexibilizar en la granja, si queremos tener, ¿no?, un porcentaje más alto de reemplazo, podemos jugar, ¿no?, con esas novillas, pero tiene un coste muy alto. Así que sí que es recomendable ver las necesidades de las granjas, utilizar, yo creo que el semen sexado nos ha dado una gran alternativa y ahora que al principio la fertilidad era muy baja y ahí te la jugabas, ¿no? Y dices, tú voy a meterse semen sexado, me van a preñar más tarde, se me retrasa la edad del primer parto, pero yo creo que ahora los semen sexados que se utilizan consigues fertilidades muy buenas y la verdad que es una herramienta que hay que utilizar. Y lo que dices, para poner en tu stock, bueno, con los genómicos, en tu stock te pones los mejores semen sexados para tener las mejores y las otras pues metes carne en las vacas. Y así rentabilizas mucho más, necesitas menos animales y son los mejores para la siguiente lactación. Está claro que sí que hai que descartar animales que ves que non van a ser productivos. Estamos facendo xa na etapa, no momento de destete, animales que están por debaixo, o sea, non matamos animales que pesan menos de 80 kilos, pero sí que descartamos animales que no momento de destete damos unha oportunidade de unha semana, damos unha oportunidade de unha segunda semana e non chegan aos kilos, sí que esos animales descartámoslos e matámoslos porque non son animales que vayan a ser capaces de facer alta producción no suposto que sean capaces de vivir. E no tema de recriar todo, bueno, aí sí que a nosa experiencia en Gansabar foi terrorífica, no sentido que empezamos co semen sexao. O semen sexao, efectivamente, a fertilidade hoxe é casi moi parecida á do convencional e inundámonos de becerras. Inundarse de becerras ten un coste. O sea, eu creo que a recría é un coste. É un coste que hai que amortizar ou unha amortización que hai que pagar, chamalle como queires, pero costa gastos. E as becerras que se recrían a maiores, eso é un coste, sí ou sí, é un coste contundente e nos sufrímoslo, o sea, nestes momentos, nestes anos atrás, encima de que debido aos precios do leite e demais non había mercado de venta de recría, pois, bueno, hai que ter cuidado, é un coste moi potente que bueno, hai que ter cuidado. Hai que calcular, ¿no? Hai que calcular moi ben, sí. Hai que decidir a cuáles le vas a poner el semen sexado y el número. Hai que ter cuidado cando pos unha dose de semen, cando preñes un animal con semen sexado, hai que saber que hai que preñar 2 vacas na casa con carne, porque a non ser que teñas un porcentaxe de reposición altísimo, pero aínda tendo un porcentaxe de reposición altísimo, chamo de altísimo, pois en torno ao 40%, aínda sobran becerras, porque, claro, a non ser que quieras crecer, ¿no? Claro, sí, os que estamos facendo semen sexado a todas as becerras, 2 dosis, o 65% das becerras que salen da finca de recría salen con unha femia. Entonces... Bueno, non sei se alguén do público quere preguntar algo en particular, a que están aquí, pois... Yo quería preguntar si hay algún patrón claro que indique que criar en casa o criar en centro de recría sea de mejor resultado
en el conjunto económico, en el resultado global de la explotación. Es decir, hay un patrón que podemos decir que granjas que crían en casa tienen mejores resultados que granjas que crían en centros de recría, o lo contrario. Supongo que ahí Gonzalo y... Perdón, no recuerdo. Podrían saber algo. Bueno, con respecto a esa pregunta, a verdad que en algunha granxa sí que se veo, é dicir, pois, cando as tiñan na casa, que, bueno, non había instalacións para elas, estaban casi en canta esquina había, é verdad que estaban mal atendidas, é verdad que granxas eu creo que, bueno, melloraron un 200% cando externalizaron o recrío. Creo que quitaron un peso importante de arriba, ainda que ten un coste, pero creo que ganaron moito con creces, así, non habías que chaparen xa por debaixo dos 24 meses de médico, xa máis ben nos 23, poideron meter máis vacas en ordeño, creo que foi, por moita granxa, foi unha salvación. Tamén creo que, bueno, hai granxas que preocuparonse de melloralo na propia granxa, desde antes, facendo instalacións e todo eso, e creo que tamén se poden conseguir uns objetivos similares. Non moito máis barato, pero se poden conseguir. No nos engañemos, los centros de recría tienen que ganar dinero. O sea, es evidente que si tú tienes instalaciones, personal, manejo y ganas de hacerlo, es evidente que es muy probable que por lo menos puedas llegar a hacerlo igual de bien que en un centro. Con mucho esfuerzo, porque en un centro de recría están especializados y solo trabajan para esto. Ahora bien, con granjas de gran volumen, fíjate que lo que suelen hacer también es externalizar su propia recría, pero en un solo centro, ¿no? Hay ganaderos grandes que tienen sus terneras en otra ubicación, ¿no? Es otra empresa. Por eso digo que es un tema de posibilidades y es un coste de oportunidad. Ahora bien, hay que mirar cada caso en particular. Tengo ganaderos en Valencia que están bien, se hacían su recría, se la hacían bien, pero el terreno es muy caro en Valencia y la industria láctea le ha pedido más leche. Por lo tanto, la solución es externalizar y sacar sus terneras. Quizá lo estaba haciendo igual y quizá va a tener un valor añadido al hecho de sacarlas a un centro de recría, pero él tiene 200 vacas más ordeñándose, a que realmente es un negocio, ¿no? Tiene cosas que no vemos económicamente en la granja y que luego los ganaderos que llevan las novillas a los centros lo notan, ¿no? Pueden dedicarse a hacer leche, que realmente es lo que les paga las facturas. Sí, no, estoy de acuerdo. El coste depende mucho, ¿no?, del tipo de la granja, y sí que es verdad que granjas que trabajan muy bien consiguen resultados tan buenos como los que se consiguen en un centro de recría y sin ese riesgo, ¿no?, un poco más añadido de problemas sanitarios. O sea, que sí que se puede hacer, pero muchas veces en granjas pequeñas que tenemos que manejar muchos lotes, ¿no?, de alimentación, no tenemos el personal suficiente. Yo creo que uno de los problemas limitantes más grandes de las granjas pequeñas es que no podemos adaptar, ¿no?, la alimentación a cada una de las fases de crecimiento. Y ahí es donde a lo mejor hay más diferencias entre un centro de recría que se puede permitir hacer 12, 13 raciones a uno tú en casa que vas a trabajar con 4, 5, 6 como máximo. Ahí sí que puedes conseguir crecimientos diferentes, pero hay gente que está funcionando bien, con unos costes buenos y trabaja bien, o sea que son posibles las dos. Depende de tus necesidades, lo que dices. Tienes que valorar tú también, si lo estás haciendo mal y tienes mucha mortalidad, puedes incluso, ¿no?, aquí todavía no se han extendido, pero en Estados Unidos los centros que solamente hacen la primera fase hasta los 3, 5 meses, porque es la fase que en tu granja no controlas y lo externalizan y después las vuelven a traer en una fase que es más sencilla. O sea que yo creo que hay que valorar cada caso. Eu tamén creo que sí que é posible facelo na granxa. Ahora, polo que vemos desde Seragro, non debe ser nada fácil, porque temos moi poucos clientes que sean capaces de facelo ben polos medios que ten. O sea, que é posible, claro que é posible, pero non debe ser nada fácil porque hai poucos ganadeiros que sean capaces de facer ano tras ano becerras a parto con máis de 600 kilos, son poucos. Entonces, tento que se son poucos non debe ser fácil, pero posible, por suposto que é posible.
Recriar é ben simple, é moi simple. Pasa que os incumbentes da produción de leite, de atender as vacas de leite, que é o prioritario, de atender a agricultura, os forrases, atender a recría, bueno, todo eso sabemos as complicacións que ten nas interaccións unhas cas outras e ser constantes facendo becerras a parir non é fácil. Vese moi poucos gandeiros que sean capaces de facelo, pero desde logo o que sea capaz de facelo ten que seguir facendo e o que crea que o pode facer ten que intentar facelo, por suposto, porque sempre se vai a evitar o posible risco sanitario que, sea grande ou pequeno, está aí. ¿Qué sistema es más óptimo para la lactancia de la ternera? Si hacerlo en casetas individuales y biberones o a través de amamantadora. Pues existe, muchas tendencias y muchas pruebas que se han hecho para ver cuál es el sistema a lo mejor más óptimo. Sí que se ha visto que si trabajas en casetas individuales, ¿no?, con el espacio suficiente, los animales crecen, si tienen contacto visual con otros, tienen unos índices de crecimiento alto. Y si trabajas con amamantadoras, lo importante, yo creo, es decidir en qué momento vas a meterlas. Y en los últimos estudios dicen que los resultados, sobre todo a nivel de patología, son mejores a partir de los 14 días de vida, no hacerlo antes. O sea, que trabajar en casetas individuales y a partir de los 14 animales que tengan buena sanidad, meterlos en los lotes, y eso sí, los lotes por amamantadora no deben de superar el número que te recomienda, ¿no?, que normalmente es 20-25 animales por lote, y la cama adecuada para a menos 3 metros, ¿no?, 3 metros cuadrados de cama para animal. Yo creo que eso es vital. Yo creo que los dos sistemas se pueden llevar en función de también el personal que tengas o cómo quieras trabajar con las terneras. Las amamantadoras sí que tienen mucha ventaja, nos dan información, hacen el trabajo, ¿no?, preparan la leche sola, pero yo creo que poner una amamantadora no quiere decir que no te vayas a acercar a esos animales. Esos animales todavía están en el momento de riesgo, o sea que tienes que aprovechar el tiempo para trabajar, a lo mejor haciendo más trabajo sobre el diagnóstico. No tienes que preparar la leche, solamente a lo mejor controlas si se está preparando bien, pero trabajar por el diagnóstico. Yo creo que los dos sistemas, si se llevan bien, pueden ser igual de buenos. Poñerlle unha amamantadora a unha becerra é igual que poñerlle un robot a unha vaca de leite, máis ou menos. Dache moitísima información, permíteche, sobre todo se queres traballar con moito leite, permíteche facer moitos protocolos diferentes, semana a semana, tanto aumentando o leite nos primeiros meses como baixando o leite para facer o destete. Esa é unha ventaxa moi grande. O coñazo de ter colorines nos biberóns, os que toman 2 litros, os que toman 3, os que están en fase de nada, os que están en fase de destete, principio, final, tal, o sea, todo eso co robot arréglase, o co robot, perdón, ca amamantadora, e a amamantadora sí que ten 2 inconvenientes. Un é o tema sanitario, ver animales enfermos é máis difícil, tes a información que che dá a amamantadora, pero perdeste algunha información que tes visual nas casetas, nos animales individuales. E ten outro inconveniente que eu nunca vira hasta que falei co Dr. Corbett o ano pasado, que é que nunca sabes cando destetar un animal, porque non sabes canto pienso come. O que se fai na amamantadora é quitas de leite, entonces oblígala a comer pienso. No momento que estás obligando, estás creando un estrés, por tanto estás perdendo crecemento. Canto se perde? Pérdese. Ese é un segundo problema da amamantadora. Na caseta individual, ti tes unha becerra, está comendo 6 litros ao día, 8 litros ao día, 9 litros, 10 litros. É moi fácil pesarlle o pienso, poslle o pienso hoxe, pésalo mañán pola mañán, pesas canto comeu, pasado iden, botas 2, 3, 4, unha semana, nos botamos unha semana pesándolle o pienso para ver canto comen. As becerras que comen 1,2 kilos de pienso durante 7 días destétanse. Se non comen ese pienso,
espéranse uns días máis, hasta unha semana máis, a ver se comen eses 1,2 kilos de pienso sin baixarlle o leite, porque no momento que ti lle baixas o leite, estás perdendo o crecemento. E iso na amamantadora pois non podes facelo. Pero a amamantadora ten a gran ventaxa da man de obra. Baixa o leite, para nas ganaderías, se onde a man de obra é un problema, pois a amamantadora, pois, bueno, é o robot das vacas de leite. Bueno, non sei se hai alguna pregunta máis. E, bueno, antes Carolina falaba sobre da importancia, falaste un pouco todo, da importancia da sanidade. E, bueno, eu vexo dúas patoloxías que é bastante común na granja, como son as diarreas e as pneumonías. Que 4 cousas básicas pues, deberían facer os ganaderos para intentar... Pero en casa, antes de a lo mejor llevarlos al centro de recría. Bueno, yo creo que las he dicho, ¿no? 4, unas cuantas más que se deben de hacer, ¿no? Y yo creo que al final, aunque lo lleves a un centro de recría, el ternero, ¿no? La ternera es tuya. Y todo lo que hagas en casa, y tú lo vas a llevar a un centro de recría, va a haber menos problemas, porque a veces yo creo que el ganadero lleva al animal al centro de recría y se olvida de que existen problemas. Piensa que, no, bueno, da igual que lo encalostre o no, porque yo no voy a ver las diarreas. O da igual que yo no sé qué haga bien a la ternera, yo no voy a ver si después hay problemas. Yo creo que tiene que ser consciente de que hay que hacer estas cosas básicas para que su ternera pueda expresar todo su potencial y esté mejor, aunque él no lo vea. Él sabe los prejuicios que hay que no hacerlo en casa. Y yo creo que es importante, que son tuyas, hacerlo un encalostrado muy bueno en casa, empezar, ¿no? A utilizar la leche de transición, que puedes utilizarla, a lo mejor, ¿no? Si se recoge en cada poquito tiempo, utilizarla también para aumentar la inmunidad. O sea, que quiero que si a lo mejor va a venir más tarde, se puede decidir si se vacuna antes, para que no se estrese, ¿no? Justo con el transporte y vacunarles antes. O sea, que se pueden tomar muchas medidas de manejo, pero creo que es importante que el ganadero no sepa que la novilla sigue siendo suya. Y depende mucho lo que haga estos primeros días de los resultados posteriores. Y bueno, acordaros de hormigonar, acordaros de hormigonar. Y bueno, non sei se hai máis preguntas polo público, probable. E, bueno, se non hai máis preguntas, pois eu quería pedir unha última a Rogelio, un pouco que comentara un pouco a súa, como vai ser esa nova experiencia profesional no centro de recría en casa. Bueno, como ben sabedes, estes días firmamos, Recría Castro firmou o contrato da concesión da xestión da finca de Recría Galloso Castro e firmámoslo o mércores, e a partir de mércores pois temos 3 meses para empezar a actividade. E a actividade empezou xa hai uns meses que empezou, pero empezou xa antes de onte, pero nos próximos días pois empezará de verdad, e a nosa pretensión é a principios de xaneiro a ver se somos capaces de empezar a meter becerras ali. Antes de empezar, contarvos o que vos vou contar, quería poñervos que nos puseran un vídeo de Recría Castro que fixemos hai uns días para a firma do contrato e despois continuamos.
Bueno, isto é Recría Castro, empezamos a funcionar, firmamos o contrato en un par de días e nese contrato pois firmamos unha serie de compromisos moi exhaustivos. O primeiro compromiso que firmamos é que o coste das becerras en Recría Castro vai a ser 2,39 euros por día e iso non se pode mover mentras non haxa circunstancias que digan que hai que moverlo, pero en principio ese é o que temos firmado. As instalacións de Recría Castro son para os gandeiros de todo Galicia, pero con prioridade para os gandeiros da provincia de Lugo e, por tanto, a eles nos dirixiremos nos próximos días e semanas. Ten capacidade para alrededor de 3.000 becerras e iso dito así parece moito, pero realmente ten capacidade para 32 becerras por semana. Se multiplicamos 32 por 100 semanas, pois máis ou menos ven dar esas cifras. Por tanto, non vamos a poder traballar con máis de 32 becerras de promedio por semana, esa é a capacidade real. Vamos a intentar empezar a funcionar a principios de xaneiro. Vamos a empezar con becerras pequenas, becerras a partir de 15 días. A normativa, temos que ser moi estritos, a normativa non permite mover animais con menos de 15 días, por tanto, animales a partir de 15 días serán os que empecemos a traballar e iremos de cara adiante hasta enchela, pois 20, 21, 22 meses despois, en función de como vayan os animais. 2,39 euros día e prioridade para os gandeiros da provincia de Lugo. Aí nos panfletos xa temos un número de teléfono e unha dirección de correo electrónico para que os gandeiros que crean, que teñan inquietude a posibilidade de estudiar a posibilidade de mandalas para a finca de recría, pois para que se poñan en contacto con nós e eu visitareinos e explicareille a detalle como vai ser o noso procedimento. E o noso procedimento de traballo vai ser máis ou menos o que falamos aquí estes días. Becerras recién nacidas, leite 60% spray a ser posible a menos de 2 euros. Estes días houve unha pequeniña baixada no precio do leite spray e o xerente de Sesga díxome que se podían ter a 1,88 euros día. Vamos a dar leite en torno a 75 días, a partir de aí empezar o proceso de destete. O objetivo ten que ser duplicar o peso do nacemento. Eu non vou ter peso de nacemento ali, vou ter pesos de entrada, pero máis menos, se van con 15 días non vai haber grandes diferencias. Faremos un control exhaustivo na entrada, por suposto. Faremos un control nas granxas que vayan a ser clientes para que se fagan unha serie de cousiñas pequenas pero moi grandes despois con os resultados nas becerras, no tema das vacas secas, no tema de programa de vacunación, no tema de encalostrado e demais, e todo isto que acabamos de falar. E o noso objetivo é devolver becerras a 7 meses de preñez, o que está firmado no contrato, e iso nos ofrecemos a garantía de promedio de 24 meses a parto, pero, bueno, temos que ser capaces, se nos entregan becerras sans, temos que ser capaces, é moi fácil facelo con promedios por debaixo de 24 meses, e ese é o noso objetivo. E iso é o que vai empezar a funcionar. Se tendes algunha pregunta para facer, pois, se podo, contesto. Boas tardes. E o tema da inseminación inclui no precio que vai aquí, 2,39? Sí. E que toros aproximadamente se van poñer ou que calidades? Obviamente, para facelo 2,39 vamos a poñer toros en proba de Fontao. Eso é obvio. Imagino. Sí. Pero, iso non quere dicir que
fagamos uns paquetes de semen consensuados cos potenciales clientes de outros toros que o cliente este disposto a pagar o coste dese semen e ter esa posibilidade, vamos. É a posibilidade de toros cesados? Perdón? Nese paquete, toros cesados? Bueno... Ou vais a estudiar eso? A min gustaríame, para cumplir os objetivos, máis facilmente gustaríame non utilizar semen cesado. Semen cesado, ainda que falamos aquí maravillas del, ten algún inconveniente. A fertilidade boa, moi boa, casi pareza que a do semen convencional, pero casi. E ten outro problemiña, que hai un pouco máis de reabsorcións embrionarias con semen cesado que con semen convencional. Entón, eses pequenos problemiñas pois van facer que os objetivos tarden uns días máis en conseguirse, pero vamos a utilizar semen cesado, parece-nos imprescindible. O tema do semen cesado para as renderías que queiran medrar parece-nos fabuloso para medrar e para a mellora xenética, porque está sacando as femias das becerras que son, en teoría, os mellores animais de explotación. Por tanto, parece-nos que sí que hai que utilizalo con xeito, pero sí. Ahora mesmo temos en Fontao temos semen cesado. Estos días sei que Fontao está poñendo, vai a poñer máis toros en cesase. Temos semen cesado a un precio interesante aquí e hai semen cesado do estranxeiro que tamén, bueno, tamén ten precios interesantes, todo si quero utilizar. Pero o que o gasta pago. Hola, os animales van a estar asegurados en canto a enfermidades, accidentes e demais? Sí, tamén vai firmado nos compromisos. Os compromisos do contrato son 200 folios e entre os 200 folios hai compromisos de seguro de responsabilidade civil e seguro de animais. Faremos seguro de agroseguro, pero agroseguro en recría cubre pouco. Digamos que a maior parte hemos ter que cubrilo nós. Agroseguro cubre ben cando falas de accidentes, porque os accidentes normalmente son uns animales máis grandes e supón máis cartos e a devolución cartos é importante, pero o seguro en canto a enfermedades respiratorias, sobre todo, que pode ser a máis complicada, é complexo porque costa moito diñeiro e o retorno é moi pouco, porque a enfermedade respiratoria prodúcese cando o animal é pequeno e, por tanto, digamos que o retorno é pequeno e o investimento é grande. Entón, Recría Castro, como non lle queda máis remedio que asumir o coste das baixas naqueles animais que entren con a misión satisfactoria en boas condicións. Pero sí temos a obligación de facer o seguro de agroseguro.